Acepta sin resistencia y vivirás liviano. Enseñanza budista. La vida es un flujo constante de cambios, encuentros y despedidas, luces y sombras. El sufrimiento humano surge, en gran parte, cuando intentamos detener ese flujo natural, cuando nos aferramos a lo que fue o nos resistimos a lo que es. El Buda enseñó que la raíz del dolor está en el apego y la resistencia, en esa lucha interna que mantenemos contra la realidad misma. Creemos que, al resistirnos, estamos protegiéndonos del dolor, pero en verdad lo amplificamos. Solo cuando aprendemos a aceptar sin resistencia, sin miedo, sin necesidad de controlar, comenzamos a vivir de forma liviana, libre y en paz. Aceptar no significa rendirse ni ser pasivo ante la vida. Significa mirar las cosas como son, sin el velo del deseo o del rechazo. Significa permitir que la vida se exprese, confiar en que cada experiencia, incluso las difíciles, tiene su propósito. En el silencio de la aceptación nace una calma profunda, esa calma que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con ellas. Esta enseñanza budista nos invita a soltar el peso del control, a abandonar la lucha contra lo inevitable y a vivir desde una comprensión más amplia. En las siguientes reflexiones exploraremos cómo la aceptación transforma el sufrimiento en sabiduría, el miedo en confianza y la resistencia en libertad. La resistencia, el origen del sufrimiento. La mente humana ha sido entrenada para oponerse a todo lo que no encaja en sus expectativas. Cuando algo no sale como planeamos, surge de inmediato una reacción interna: enojo, frustración, tristeza, ansiedad. Nos resistimos al cambio, al paso del tiempo, a las pérdidas, a la incertidumbre. Pero el Buda fue claro: el sufrimiento no viene de los eventos mismos, sino de la forma en que los interpretamos y los enfrentamos. La resistencia mental es como un muro que levantamos contra el flujo natural de la existencia, y ese muro se convierte en la fuente principal de nuestro dolor. Cada vez que decimos, esto no debería estar pasando, estamos creando una brecha entre la realidad y lo que quisiéramos que fuera. Esa brecha es el espacio del sufrimiento. El Buda enseñó que todo en la vida es impermanente. Las emociones, las relaciones, la salud, la fortuna. Sin embargo, la mente se aferra a la ilusión de permanencia, busca seguridad donde no la hay, intenta controlar un río que fluye sin detenerse, y cuando el río no obedece, luchamos, nos angustiamos y perdemos la paz. Resistir la realidad es como intentar detener una tormenta con las manos. No importa cuánta energía pongamos en oponernos, la vida seguirá su curso. Pero esa energía invertida en la resistencia nos deja agotados, vacíos y confundidos. La verdadera sabiduría consiste en aprender a fluir con la vida, no en tratar de que la vida fluya según nuestros planes. Imagina una hoja que cae de un árbol. Si intenta oponerse al viento, se desgarrará. Pero si se deja llevar, el viento la conducirá con suavidad hasta el suelo. Así ocurre con nosotros. Cuando aceptamos sin resistencia, la vida nos sostiene, incluso en medio del caos. Aceptar no es resignarse. Resignarse es rendirse con tristeza. Aceptar es comprender con serenidad. La aceptación es una forma de inteligencia espiritual, una manera de decir, no entiendo del todo por qué esto sucede, pero confío en que hay una razón más profunda detrás. Cuando adoptamos esa actitud, algo dentro de nosotros se relaja. Ya no necesitamos pelear con lo inevitable. El sufrimiento surge cuando decimos no a lo que la vida nos presenta, pero la paz surge cuando decimos sí, incluso a lo que no comprendemos. Decir sí no es celebrar el dolor, sino reconocer que incluso el dolor puede enseñarnos algo. En cada pérdida, en cada decepción, hay una semilla de sabiduría esperando florecer. Cuando resistimos, el pasado nos ata y el futuro nos asusta.
Pero cuando aceptamos, el presente se abre ante nosotros como un espacio de libertad. En ese espacio, la vida ya no es una batalla que ganar, sino un misterio que experimentar. Aceptar sin resistencia es reconocer que nada nos pertenece realmente, que somos visitantes temporales en este universo cambiante. Todo lo que llega, llega para enseñarnos algo. Todo lo que se va porque su lección ha terminado. Si aprendemos a ver la vida desde esa perspectiva, cada experiencia, agradable o dolorosa, se convierte en un maestro silencioso. El problema es que confundimos control con seguridad. Creemos que si controlamos, sufriremos menos. Pero el control es una ilusión. La verdadera seguridad nace de la confianza, no del control. La vida no está para ser controlada, sino comprendida. Cuando resistimos, cerramos el corazón. Cuando aceptamos, lo abrimos. Y al abrirlo, la luz entra. Esa luz es la comprensión, la compasión, la serenidad. Es la sabiduría que surge de aceptar la impermanencia de todo. Aceptar no significa no sentir dolor. El dolor es inevitable. La resistencia al dolor es opcional. Cuando permitimos que el dolor nos atraviese sin juicio, se disuelve más rápido. Pero cuando luchamos contra él, lo alimentamos. La aceptación no elimina el sufrimiento de inmediato, pero lo transforma lentamente en claridad. Si hoy algo en tu vida no es como esperabas, detente un momento. Respira profundamente. En lugar de pensar, esto no debería pasar, intenta decir, esto también forma parte de mi camino. Ese simple cambio de perspectiva es una puerta hacia la paz. Aceptar no es debilidad, es fortaleza interior. Solo los sabios son capaces de aceptar lo que no pueden cambiar. Los débiles necesitan controlar, los fuertes confían. La aceptación requiere coraje, humildad y fe. A lo largo del camino espiritual, el practicante budista aprende a observar su mente. Observa cómo surgen pensamientos de resistencia, cómo la mente quiere escapar del presente, pero también aprende a soltar, a volver una y otra vez a la calma de la respiración. Esa práctica cotidiana es un entrenamiento en la aceptación. Cada respiración es una rendición consciente ante la vida tal como es. La próxima vez que algo te moleste, pregúntate, ¿estoy luchando contra la realidad? Si la respuesta es sí, suelta, porque cada lucha interna es una carga innecesaria. La aceptación te aligera, te libera del peso de lo que no puedes controlar. Vivir liviano no significa tener menos responsabilidades, sino menos resistencia. Significa caminar por la vida sin cargar con el peso de los por qué y los debería. Significa confiar en que todo lo que sucede es exactamente lo que necesitas para tu evolución. Cuando comprendemos esto profundamente, ya no necesitamos que las cosas cambien para ser felices. Simplemente fluimos, respiramos, vivimos, porque la felicidad no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con ellas. Aceptar sin resistencia es, en última instancia, amar la vida como es, no como quisiéramos que fuera. Es abrir el corazón a la totalidad de la existencia, con sus luces y sombras, sabiendo que todo tiene su lugar. Y cuando logramos vivir así, livianos, sin lucha, sin control, descubrimos que la vida no era el problema, nuestra resistencia lo era. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te ayuden a encontrar paz, claridad y libertad interior. El poder transformador de la aceptación. Aceptar sin resistencia es mucho más que una actitud mental o una frase inspiradora. Es una revolución interior, un cambio profundo en la forma en que percibimos la vida y a nosotros mismos. Cuando dejamos de pelear con lo que ya es, algo extraordinario ocurre. La energía que antes usábamos para resistir se transforma en comprensión, serenidad y lucidez. El Buda enseñó que la raíz del sufrimiento no está en las circunstancias,
sino en la mente que se aferra o rechaza. En el instante en que comprendemos esto, todo comienza a cambiar, no porque el mundo se transforme, sino porque nosotros lo miramos con ojos nuevos. La aceptación es una puerta hacia la libertad, una rendición consciente ante el fluir natural de la existencia. No se trata de una rendición débil, ni de resignación pasiva, sino de una rendición iluminada, de un reconocimiento profundo de que no podemos controlar lo incontrolable. Cuando aceptas, no te vuelves menos activo, sino más sabio. Tu energía ya no se desperdicia en luchar contra lo inevitable, sino que se canaliza hacia lo que realmente puedes transformar: tu actitud, tu mirada, tu estado interior. Cuando aceptas, te alineas con la realidad, y esa alineación genera una paz que no depende de nada externo. Por eso los grandes maestros budistas parecen inquebrantables ante las tormentas de la vida, no porque no sientan, sino porque han aprendido a no identificarse con sus emociones. Saben que todo pasa, que nada permanece, y que resistirse solo multiplica el dolor. Han descubierto a través de la práctica que la aceptación no elimina el dolor, pero sí elimina el sufrimiento innecesario que la mente añade. Piensa en cómo reaccionas cuando la vida te contradice. Tal vez planeas algo con entusiasmo y de repente todo se derrumba. En ese instante la mente se llena de quejas. ¿Por qué a mí? Esto no es justo. No debería ser así. Pero si observas con atención, notarás que esas frases internas no cambian nada, solo añaden peso al momento presente. La realidad sigue siendo la misma, solo que ahora la cargas con la mochila del resentimiento. Aceptar, en cambio, es quitar esa mochila, respirar hondo y decir: esto también forma parte del camino. Esa simple frase desactiva la tensión mental. Cuando aceptas sin resistencia, el dolor se convierte en maestro. Cada situación difícil deja de ser un enemigo y se transforma en una oportunidad para ver lo que tu mente aún se niega a soltar. Las experiencias dolorosas son espejos que revelan nuestros apegos ocultos, nuestros miedos más profundos, nuestras expectativas no reconocidas. Al aceptarlas, la luz de la conciencia penetra en esos rincones y comienza el proceso de transformación. La aceptación es como un fuego interior que purifica todo lo que toca. Cuando aceptas una pérdida, no significa que no duela, sino que eliges no añadir más sufrimiento con tu resistencia. El dolor se vive, se atraviesa y finalmente se disuelve. Lo que queda es una comprensión más amplia, una sabiduría silenciosa que dice: esto también pasará. Esa frase, tan simple, contiene el núcleo de toda práctica espiritual. En la tradición budista se enseña que la vida es como una ola. Nace, crece, se eleva y finalmente se disuelve. Cuando te resistes, intentas detener la ola o escapar de ella y terminas agotado. Pero cuando aceptas, te vuelves uno con el movimiento del agua. Entonces, incluso en medio de la agitación, hay calma. Aceptar es aprender a surfear las olas de la existencia sin miedo a caer, sabiendo que cada caída también es parte del aprendizaje. El poder transformador de la aceptación se revela en los momentos en que todo parece perdido. Es fácil aceptar cuando las cosas salen bien, pero la verdadera práctica ocurre cuando la vida te contradice. Es ahí donde la mente se revela, donde la resistencia se hace fuerte. Sin embargo, es también ahí donde puedes descubrir tu verdadera fortaleza. Cuando eliges aceptar lo que no puedes cambiar, algo dentro de ti madura. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Te conviertes en un observador consciente del flujo de la vida. Aceptar es permitir que la vida te moldee sin quebrarte. Cada dificultad, cada decepción, cada dolor es una herramienta de pulido. La piedra se vuelve suave con el roce del río, no con la quietud.
Así también el alma se vuelve más sabia con la fricción de las experiencias. Pero si resistes, esa fricción se convierte en sufrimiento. Si aceptas, se convierte en crecimiento. Cuando comprendemos esto, comenzamos a confiar en el proceso. Entendemos que la vida no se equivoca, que cada evento tiene su lugar. Incluso aquello que nos parece injusto o doloroso guarda una semilla de sabiduría. El problema es que nuestra mente quiere entender todo de inmediato, quiere respuestas, quiere lógica, pero la vida no sigue las reglas de la lógica, sigue las leyes del despertar. A veces te quita algo no para castigarte, sino para liberarte de lo que te mantenía dormido. Aceptar sin resistencia es también un acto de amor, amor hacia la vida, hacia los demás y hacia ti mismo. Cuando aceptas, dejas de luchar con lo que eres. Ya no intentas cambiarte por rechazo, sino que evolucionas por comprensión. La autoaceptación es una de las formas más profundas de sabiduría. Significa mirarte sin juicio, reconocer tus sombras y tus luces, y permitirte ser humano. En el silencio de la aceptación descubres una verdad esencial. Nada externo puede perturbarte si no le das poder. Las circunstancias solo tienen el peso que tú les otorgas. Si tu mente se aferra al drama, el drama crece. Si tu mente abraza la calma se expande. La aceptación cambia el lugar desde donde observas el mundo. Y cuando cambias tu mirada, todo el universo cambia contigo. La vida no necesita ser perfecta para ser vivida plenamente. De hecho, es en su imperfección donde se esconde la belleza. Aceptar lo imperfecto es comprender que la existencia es un equilibrio constante entre orden y caos. El Buda lo sabía, la vida es sufrimiento, pero también es liberación. Y la liberación comienza en el instante en que dejas de rechazar el sufrimiento. Aceptar sin resistencia no significa permitir abusos ni renunciar a la acción. Significa actuar desde la paz, no desde la reacción. Puedes cambiar lo que no aceptas del mundo, pero primero debes aceptar que existe. No puedes transformar lo que niegas. La aceptación es el primer paso de toda transformación consciente. Cuando practicamos la aceptación, aprendemos a escuchar la sabiduría del presente. Cada momento tiene algo que enseñarnos, pero solo podemos oírlo cuando dejamos de gritar, esto no debería ser así. En ese silencio interior, el universo habla. Las respuestas que antes buscábamos desesperadamente aparecen solas, como flores que brotan en el terreno fértil de la calma. Aceptar es detener la guerra interior. Es dejar de dividir la vida en bueno y malo, correcto y incorrecto. Es ver más allá de los juicios y entrar en la comprensión de que todo forma parte de un todo mayor. Cuando dejas de resistirte, descubres que no hay enemigos reales, solo experiencias que te impulsan a crecer. Los monjes budistas practican la aceptación en lo cotidiano, en la comida simple, en el silencio, en la lentitud de los movimientos, en el clima que cambia, en la compañía o en la soledad. Cada cosa es recibida con gratitud, no porque todo sea agradable, sino porque todo es una oportunidad para despertar. Esa es la esencia de la práctica, transformar la vida ordinaria en un sendero de iluminación a través de la aceptación. Imagina una mañana en la que todo sale mal. Te levantas tarde, el transporte se retrasa, alguien te trata mal. Puedes pasar el día repitiendo en tu mente, esto no debería haber pasado, y sentirte miserable. O puedes detenerte, respirar y aceptar. Esto es lo que hay ahora, y puedo vivirlo con calma. Esa simple aceptación cambia la calidad de tu día. No cambia los hechos, pero cambia tu experiencia interna de ellos. Aceptar sin resistencia te hace ligero, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú dejas de cargar con lo que no te corresponde. Dejas de intentar controlar a las personas, los resultados, el tiempo. Te conviertes en un testigo consciente,
en alguien que fluye con el ritmo natural del universo. Esa liviandad no es indiferencia, es libertad. Hay una enseñanza profunda en las palabras del maestro Zen Shunryu Suzuki. Todo es perfecto tal como es e imperfecto como es. La aceptación consiste precisamente en sostener esa paradoja. No necesitas que la vida cambie para amarla. Puedes amarla ahora con todo lo que trae. Esa es la verdadera transformación, pasar del deseo de que las cosas sean diferentes al amor por lo que ya son. Cuando aceptas, dejas de posponer la felicidad. Ya no esperas a que algo externo mejore para sentirte en paz. Te das cuenta de que la paz siempre estuvo ahí, debajo del ruido de la resistencia. La aceptación la revela, no la crea. Por eso los sabios parecen irradiar serenidad, incluso en medio del dolor, porque su paz no depende de lo que sucede, sino de su comprensión de lo que sucede. Aceptar también es confiar. Confiar en que cada evento tiene su propósito, incluso cuando no puedes verlo. Confiar en que el universo sabe más que tu mente. Confiar en que las cosas llegan y se van en el momento perfecto. Esa confianza disuelve la ansiedad, porque ya no necesitas empujar el río, solo dejarte llevar por su corriente. En el momento en que aceptas lo que es, tu mente deja de dividir. El pasado deja de ser una carga, el futuro deja de ser una amenaza, y el presente se convierte en el único espacio posible para vivir plenamente. Esa es la magia de la aceptación. Te trae de regreso al aquí y ahora, al único lugar donde la vida realmente sucede. El poder transformador de la aceptación no es una teoría, es una experiencia que se cultiva. Cada vez que eliges no resistir, estás fortaleciendo esa sabiduría interior. Cada vez que eliges no quejarte, estás entrenando tu mente en la libertad. Cada vez que eliges no reaccionar con rabia, estás aprendiendo a vivir desde la calma. Es un camino que requiere práctica, paciencia y compasión, pero los frutos son inmensos. Aceptar sin resistencia es el acto más liberador que un ser humano puede realizar. Es volver a casa, al corazón sereno que observa todo, sin aferrarse a nada. Y cuando vives desde ese lugar, la vida se vuelve ligera, profunda y bella, porque finalmente entiendes que no necesitas cambiar el mundo para estar en paz. Solo necesitas dejar de resistirte a él. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que nutran tu espíritu y te ayuden a vivir con más paz, claridad y libertad interior. Soltar el control y confiar en el flujo de la vida. Soltar el control es una de las lecciones más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras del camino espiritual. La mente humana fue entrenada para planear, prever, anticipar, construir y asegurar. Desde pequeños se nos enseña que debemos tener la vida bajo control, que solo seremos felices si todo sale de acuerdo con nuestras expectativas. Pero la verdad, profunda y simple, es que el control es una ilusión. Nada en la existencia obedece completamente a nuestros deseos. Ni las personas, ni las circunstancias, ni siquiera nuestras propias emociones. Y mientras más intentamos controlar, más sufrimos, porque la vida no está hecha para ser dominada, sino para ser vivida. En las enseñanzas budistas, la idea de no aferrarse no solo se aplica a los objetos o a las personas, sino también a la necesidad de control. El deseo de controlar es, en realidad, un tipo de apego, el más sutil y persistente. Es el apego a la seguridad, a la certeza, al yo sé cómo deberían ser las cosas. Pero la vida no responde a nuestros debería, responde a su propio flujo, a una inteligencia que está más allá de la mente humana. Cuando tratamos de forzar los acontecimientos, estamos empujando contra el río de la existencia. Nos agotamos, nos frustramos y perdemos la conexión con la esencia del presente.
Soltar el control no significa abandonar tus responsabilidades ni dejar de actuar. Significa actuar desde la confianza y no desde el miedo. La diferencia es enorme. Quien controla lo hace porque teme perder. Quien confía, en cambio, sabe que cada resultado, incluso el inesperado, tiene un propósito. Esa confianza no se logra de la noche a la mañana. Se cultiva, paso a paso, en la práctica de observar cómo la vida se desarrolla incluso sin nuestra intervención. El control nace del ego, y el ego es una estructura que teme desaparecer. Quiere tener siempre la última palabra, quiere decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que debe quedarse y lo que debe irse. Pero el ego no puede controlar la impermanencia. Puede engañarse por un tiempo, creer que domina el rumbo, pero tarde o temprano la vida lo confronta con lo inevitable, la pérdida, la incertidumbre, el cambio. Y es en ese momento, cuando todo se escapa de las manos, que tenemos dos opciones: seguir resistiendo o soltar. Soltar es un acto de humildad. Es reconocer que no somos los arquitectos absolutos de nuestro destino, que hay fuerzas más grandes en juego. El universo no es un caos, es un orden tan vasto que nuestra mente no puede comprenderlo por completo. Todo lo que sucede tiene un sentido, incluso cuando no lo vemos. Pero la mente impaciente quiere entender ahora, quiere la respuesta inmediata, quiere garantías. No las hay. Y eso no es motivo de angustia, sino una invitación a la fe. La fe en el budismo no es creer ciegamente, es confiar en la naturaleza misma de la vida. Es reconocer que, así como el sol sale cada día sin que lo ordenemos, también las cosas en nuestra vida se acomodan en el momento justo, de la forma necesaria. El maestro Thich Nhat Hanh decía que intentar controlar la vida es como querer empujar un barco río arriba. Desperdiciamos energía luchando contra la corriente cuando podríamos dejarnos llevar y disfrutar del viaje. Cuando soltamos el control, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta y el alma respira. Aparece un espacio interior en el que todo se acomoda naturalmente. Ya no sentimos la necesidad de empujar ni de forzar. Comenzamos a confiar en que lo que es suficiente. Esa confianza es lo que los sabios llaman rendición consciente. No es pasividad, es sabiduría. Es moverse en armonía con el flujo universal, sabiendo que el río siempre nos lleva donde necesitamos ir, incluso si no coincide con nuestros planes. La mente que controla vive en tensión constante. Está siempre alerta, buscando errores, calculando, comparando, anticipando. Nunca descansa, y lo más irónico es que, aun con todo su esfuerzo, nunca puede preverlo todo. Siempre hay algo que se escapa, algo que cambia, algo que sorprende. Cuando entendemos esto profundamente, surge una risa interna. La risa de quien se da cuenta de que la vida nunca estuvo bajo su control, y que, aún así, siempre siguió adelante. Los monjes budistas practican la confianza a través del desapego. Ellos no planean obsesivamente cada detalle de su día. Viven en un ritmo natural, siguiendo los ciclos del sol, del silencio, de la meditación. Han comprendido que la mente humana es como un lago. Cuando intentas controlarlo, lo agitas más, pero si lo dejas en paz, el agua se aclara sola. Así funciona también la vida. Cuando dejas de interferir, las cosas se ordenan. Cuando sueltas el control, la claridad surge sin esfuerzo. El deseo de controlar nace del miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a perder. Y el miedo, cuando gobierna la mente, nos hace vivir en un estado de defensa constante. Pero el miedo se disuelve cuando confiamos. La confianza es como una luz que disipa la oscuridad del miedo. Y esa confianza no se construye con palabras, sino con experiencias. Cada vez que sueltas algo, un resultado, una persona, una expectativa, y descubres que la vida sigue, esa experiencia fortalece tu fe.
Hay una metáfora hermosa que usan los maestros tibetanos, la de la cuerda y la mano. Imagínate que llevas años sosteniendo una cuerda con fuerza, tanto que tus dedos están tensos y llenos de dolor. Crees que si sueltas, caerás. Pero cuando finalmente lo haces, cuando por fin aflojas la mano, descubres que el alivio es inmediato. El dolor desaparece, la sangre vuelve a circular. Así ocurre con el control. Mientras más lo mantienes, más sufres. Cuando sueltas, la vida empieza a fluir de nuevo. Soltar el control es también una forma de rendirse al misterio, aceptar que no todo puede entenderse, que no todas las respuestas llegan cuando las pedimos. El ego quiere certezas, pero el alma se alimenta del misterio. Y es en el misterio donde ocurre la transformación. Si todo fuera predecible, la vida sería una repetición, no una experiencia viva. Por eso el universo introduce el cambio, la sorpresa, el caos aparente, para que aprendamos a confiar más allá del entendimiento. El Buda enseñó que todo lo que surge desaparece, todo lo que nace muere, todo lo que llega se va. Esta comprensión profunda disuelve la necesidad de controlar. ¿Para qué intentar retener lo que inevitablemente cambiará? ¿Para qué resistirse a lo que la existencia, con su infinita sabiduría, trae para nuestro crecimiento? Cada vez que algo se escapa de nuestras manos, el universo nos recuerda: no eras el dueño, solo el observador. La mente controladora sufre porque vive fuera del presente. Siempre está preocupada por lo que viene o atormentada por lo que pasó. Pero el presente no necesita control, solo presencia. Cuando estás completamente presente, todo se ordena por sí solo. La respiración fluye, los pensamientos se aquietan, la acción surge de manera natural. En el estado de presencia no hay lucha, porque no hay necesidad de controlar. Solo hay un flujo continuo, una danza entre tú y la vida. A veces creemos que si soltamos el control, las cosas saldrán mal. Pero observa con honestidad. ¿Cuántas veces, incluso controlando todo, las cosas salieron diferente de lo planeado? Y sin embargo, ¿no fue eso lo que te llevó a nuevas oportunidades, a aprendizajes inesperados, a encuentros que nunca habrías imaginado? La vida sabe más que nuestra mente. Cuando algo se derrumba, es porque ya cumplió su función. Cuando algo se retrasa, es porque aún no estamos listos. Cuando algo llega sin aviso, es porque el universo decidió que era el momento perfecto. Soltar el control es confiar en esa inteligencia invisible que sostiene todo. Llámala Dios, universo, Tao o simplemente vida. Está presente en cada respiración, en cada latido, en el movimiento de las estrellas y en el pulso de tu corazón. Cuando confías, te alineas con esa energía. Ya no vives desde el miedo, sino desde la certeza silenciosa de que todo está bien, incluso cuando no lo parece. Cuando logras esa confianza, algo extraordinario ocurre. Comienzas a disfrutar del viaje. Ya no necesitas tenerlo todo planificado, porque entiendes que la belleza está en el descubrimiento. El control encierra, la confianza expande. Quien controla teme perder, quien confía celebra el cambio, y al celebrar el cambio se convierte en parte del flujo. El maestro Zen Alan Watts decía que la vida no es un problema que resolver, sino una experiencia que bailar. El control quiere resolver, la confianza quiere bailar. Cuando confías, tu vida se convierte en una danza. A veces la música es lenta, otras veces intensa, pero tú sigues el ritmo. Ya no intentas dirigir la orquesta, simplemente te mueves con ella. Esa es la libertad más profunda, moverse con la vida, no contra ella. Soltar el control no significa desinteresarte por los resultados, sino dejar de identificarse con ellos. Puedes poner todo tu esfuerzo, tu amor, tu intención, pero al final sueltas.
haces lo mejor que puedes y luego confías en que lo que deba ser, será. Esa es la esencia del desapego activo. Actúas desde la claridad, no desde la necesidad de controlar el desenlace. Cuando vives así, la ansiedad desaparece. Ya no estás pendiente de cada resultado, de cada detalle. La mente deja de atormentarte con ¿qué pasará si? Descubres que puedes vivir en paz incluso sin saber. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de posibilidades. Hay una profunda quietud en quienes confían. No necesitan respuestas rápidas ni resultados inmediatos. Han comprendido que todo llega en su tiempo y que la paciencia no es espera pasiva, sino comprensión activa del proceso. Esa quietud interior es el fruto de haber soltado el control. Es la serenidad del que ha entregado su vida a algo más grande que él mismo. La confianza en el flujo de la vida es, en última instancia, la confianza en tu propia naturaleza. Porque tú también eres parte del universo, no estás separado de él. La misma inteligencia que mueve las estrellas mueve tu respiración. La misma fuerza que hace brotar una flor guía tus pasos. Cuando confías en el flujo, confías en ti, en tu esencia, en tu conexión con el todo. Y entonces entiendes que no hay errores, que cada desvío, cada obstáculo, cada giro inesperado formaba parte del camino, que incluso las pérdidas fueron necesarias para abrir espacio a algo nuevo, que la vida, con su aparente desorden, siempre estuvo guiándote hacia tu evolución. Cuando aceptas esto, dejas de exigirle a la vida que cumpla tus expectativas. Empiezas a agradecer lo que llega y a soltar lo que se va. Te vuelves ligero, flexible, sereno. Ya no fuerzas, fluyes. Y al fluir, te das cuenta de que lo que realmente controlas no es el mundo externo, sino tu respuesta ante él. Ese es el único control verdadero. El de tu mente, tu actitud, tu conciencia. Todo lo demás pertenece al misterio, y el misterio no necesita ser comprendido, solo experimentado. Así, vivir confiando en el flujo de la vida es vivir en armonía con el universo. Es dejar que la vida te lleve donde debes ir, sabiendo que incluso los caminos que parecen oscuros conducen a la luz. Es entender que, aunque a veces no lo veas, cada cosa tiene su momento perfecto. La práctica de soltar el control no es un evento único, es un hábito espiritual. Cada día hay algo que soltar, un pensamiento, una expectativa, un miedo, una necesidad. Cada día hay una oportunidad para confiar un poco más. Y poco a poco, esa práctica se convierte en una forma natural de vivir. Ya no luchas, fluyes. Ya no temes, confías, ya no te aferras, te entregas, y en esa entrega, en esa fe silenciosa, ocurre la magia. La vida empieza a cuidarte. Comienzas a notar sincronicidades, coincidencias significativas, puertas que se abren sin esfuerzo. No porque hayas controlado nada, sino porque dejaste de estorbar el movimiento natural del universo. Soltar el control y confiar no te hace perder poder. Te conecta con el poder más grande de todos, el de la vida misma. Es el poder que no necesita imponerse, que no lucha, que simplemente es. Es el poder del agua que se adapta y vence al tiempo, del viento que pasa y acaricia, del fuego que transforma sin pedir permiso. Es el poder de la existencia fluyendo sin resistencia. Vivir así es vivir liviano. Es caminar sabiendo que cada paso es guiado, que cada silencio tiene sentido, que cada vacío prepara un nuevo comienzo. Es confiar en el ritmo invisible que sostiene todo. Y cuando alcanzas ese nivel de confianza, ya no temes perder nada, porque comprendes que nada real puede perderse. Lo que es tuyo en el plano del alma nunca se irá. Lo que se va era solo una forma pasajera. El flujo de la vida no destruye, transforma. Lo que hoy desaparece, mañana renace en otra forma.
Lo que hoy duele, mañana florece en sabiduría. El control pertenece al ego, la confianza pertenece al alma. Cuando entregas el control, el alma despierta. Y al despertar, descubres que la vida siempre estuvo de tu lado, esperando que dejaras de resistirte para poder conducirte hacia la paz que siempre buscaste. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te inspiren a soltar el control, confiar en la vida y vivir con más paz interior cada día. La ligereza del ser, vivir sin carga emocional. Vivir liviano no significa carecer de emociones, sino no quedar atrapado en ellas. Significa permitir que la vida se mueva dentro de ti como el viento entre las hojas, libre, natural, sin resistencia. Las emociones no son enemigas, son expresiones del flujo vital. Sin embargo, cuando las aprisionamos, cuando las convertimos en identidades o cadenas, se transforman en peso. La ligereza del ser nace de la comprensión profunda de que no somos nuestras emociones, sino el espacio que las contiene. Somos el cielo que observa las nubes pasar, no las nubes mismas. El ser humano se acostumbra a acumular. Acumula cosas, recuerdos, resentimientos, culpas, apegos, preocupaciones. Cada uno de esos elementos se convierte en una piedra en la mochila del alma. Con el tiempo, caminar se vuelve difícil. Cada paso duele, cada nuevo día pesa más que el anterior. Y sin darnos cuenta, perdemos la capacidad de disfrutar de lo simple, porque llevamos encima el peso de lo que ya no necesitamos. El camino hacia la ligereza es, entonces, el arte de soltar. Soltar lo que no somos, lo que ya cumplió su ciclo, lo que solo genera ruido. El Buda enseñó que todo sufrimiento surge del apego, y el apego es una forma de resistencia emocional. Nos aferramos a lo que ya se fue, al pasado, a las heridas, a las palabras no dichas. Pensamos que mantenernos aferrados nos protege, pero ocurre lo contrario, nos encierra. Mientras sostenemos una emoción vieja, no hay espacio para una nueva comprensión. El alma no puede respirar entre las paredes del resentimiento o del miedo. Por eso, vivir liviano es aprender a dejar ir lo que ya no vibra con nuestro presente. La mayoría de las personas viven con el pasado colgado en los hombros. Cargan culpas por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Reviven escenas una y otra vez, buscando explicaciones o castigos. Pero el pasado no puede ser cambiado, solo puede ser comprendido. Cada experiencia fue exactamente lo que necesitabas para estar aquí. Cuando lo aceptas, el pasado deja de ser una carga y se convierte en sabiduría. Vivir sin carga emocional no significa no sentir tristeza o enojo, sino no identificarse con ellos. Significa permitir que las emociones fluyan, observarlas sin juzgarlas y dejarlas ir cuando cumplen su función. En el silencio de la observación, las emociones se disuelven. Si te sientes herido, no necesitas resistir la herida. Solo necesitas mirarla con compasión. La resistencia amplifica el dolor, la aceptación lo transforma. El Buda comparó las emociones con llamas. Si no las alimentas, se apagan. Cuando una emoción surge, puedes elegir no alimentarla con pensamientos repetitivos. Puedes observarla y decir, esto también pasará. Y pasa, porque todo pasa. El problema es que la mente, en su deseo de control, busca razones, culpables, explicaciones. Esa búsqueda mental es lo que prolonga la emoción. Si en cambio observas sin necesidad de entender de inmediato, permites que la emoción siga su curso natural y se desvanezca. La ligereza del ser es el resultado de esa práctica constante de no aferrarse. En cada momento tienes la opción de cargar o soltar. Puedes elegir aferrarte a una ofensa o liberarte. Puedes alimentar la queja o la gratitud.
Puedes mantener la herida abierta o dejar que sane. Esa elección se presenta todos los días y de ella depende tu paz. El ego disfruta del drama, porque en el drama se reafirma, necesita enemigos, necesita tener razón, necesita historias que contar. Pero el alma busca silencio, el alma no quiere tener razón, quiere descansar. Por eso, vivir liviano requiere desidentificarse del ego, dejar de buscar validación en las emociones intensas, dejar de confundir intensidad con profundidad. La paz no siempre hace ruido. A veces es un espacio tan silencioso que el ego lo teme, porque en ese silencio desaparece su poder. Vivir sin carga emocional es vivir desde la presencia. La presencia es el antídoto contra el peso del pasado y la ansiedad del futuro. Cuando estás presente, las emociones se vuelven transparentes, como el agua que fluye. Sientes lo que hay que sentir, sin exagerarlo ni reprimirlo. Y cuando termina, termina. No queda rastro porque no hubo resistencia. Esa es la verdadera libertad emocional. Permitir que la vida emocional suceda, sin convertirla en prisión. El apego emocional no solo ocurre con personas, también ocurre con ideas, con identidades, con versiones de nosotros mismos. Nos aferramos a quienes fuimos, a quienes creemos que debemos ser. Pero toda identidad es temporal. Lo que eres hoy, no eres mañana. Y si te resistes a cambiar, sufres. La vida siempre te pedirá soltar una versión vieja de ti para dar lugar a una más consciente. Resistirte a eso es como negarte a respirar. En las enseñanzas budistas, la práctica del desapego no significa frialdad, sino libertad. Un monje no deja de amar, ama con pureza, sin poseer, ama sin miedo a perder, porque sabe que el amor verdadero no se sostiene en el apego, sino en la libertad. Cuando amamos desde el apego, queremos retener. Cuando amamos desde la conciencia, dejamos ser. Esa es la ligereza del amor. No necesita garantía, solo presencia. El peso emocional nace del apego a las expectativas. Esperamos que los demás actúen como nosotros actuaríamos, que comprendan lo que sentimos, que nos devuelvan lo que damos. Pero nadie puede hacerlo exactamente, porque cada ser humano vive desde su propio nivel de conciencia. Esperar que los demás nos comprendan siempre es como pedirle a la lluvia que caiga solo donde queremos. Cuando soltamos esa expectativa, la decepción desaparece. La ligereza del ser no es indiferencia, es compasión. Es entender que todos, incluso los que nos hieren, actúan desde su propio nivel de ignorancia o dolor. Cuando ves eso, no justificas, pero tampoco odias. Simplemente comprendes, y esa comprensión es el inicio del perdón. Perdonar no es olvidar, es liberar. Es dejar de beber el veneno del resentimiento esperando que otro se enferme. Es abrir el puño cerrado del corazón para que el amor vuelva a fluir. Cada emoción no resuelta que guardas en tu interior se convierte en una sombra. Esa sombra te sigue, te condiciona, te hace reaccionar sin conciencia. Pero cuando decides mirarla de frente, se disuelve. La luz de la aceptación la transforma en sabiduría. Por eso los maestros dicen que la oscuridad no se combate, se ilumina. Vivir liviano es vivir sin sombra. No porque no existan partes oscuras en ti, sino porque las has abrazado todas. Has dejado de esconder tus miedos, tus culpas, tus errores. Has aprendido a aceptarlos como parte de tu proceso. Cuando ya no huyes de ti mismo, todo se vuelve más ligero. El autojuicio es una de las cargas más pesadas que llevamos. Cuando lo sueltas, el alma respira con alivio. También cargamos con las emociones de otros. A veces llevamos el dolor de los padres, de los hijos, de los amigos, creyendo que eso es amor. Pero cargar el sufrimiento ajeno no ayuda, solo te hunde a ti y no libera al otro. El amor consciente no carga, acompaña.
La compasión no significa sufrir con el otro, sino estar presente sin perder la paz. Esa es la diferencia entre empatía emocional y compasión espiritual. La empatía te arrastra, la compasión te eleva. La práctica para vivir sin carga emocional comienza con la observación. Observa cuando tu cuerpo se tensa, cuando tu mente repite, cuando tu corazón se cierra. En esos momentos respira profundamente y di en silencio: dejo ir. No necesitas entender todo lo que sueltas. A veces basta con tener la intención de liberar. La vida se encargará del resto. El silencio interior es el espacio donde las emociones pierden poder. En el silencio no hay historia, no hay víctima ni culpable, solo energía que se transforma. Por eso los monjes meditan, para limpiar el campo emocional, para dejar que las aguas internas se aclaren. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas un monasterio, solo necesitas detenerte, cerrar los ojos y escuchar tu respiración. La respiración es el puente entre la mente y el cuerpo, entre el pasado y el presente. Cada inhalación limpia, cada exhalación libera. Poco a poco, la ligereza se vuelve tu estado natural. Dejas de tomarte las cosas tan en serio, dejas de reaccionar con dureza. Aprendes a sonreír ante los errores, a abrazar las contradicciones, a permitirte ser humano. Esa ligereza no es superficialidad, es profundidad serena. Es el reconocimiento de que nada es tan grave cuando lo miras desde la perspectiva del alma. La vida se vuelve ligera cuando dejas de intentar arreglarla todo, cuando permites que los demás vivan sus procesos, que las cosas sigan su curso. No necesitas salvar a nadie ni corregirlo todo. Solo necesitas estar en paz contigo. Desde esa paz, tu presencia irradia armonía, y esa armonía toca a los demás sin esfuerzo. El maestro budista Ajahn Chah decía: si lo dejas ser, lo entenderás. Si lo empujas, se resistirá. Esa frase resume toda la sabiduría de la ligereza. Lo que empujas se vuelve más fuerte. Lo que aceptas se disuelve. Y cuando comprendes esto, tu vida entera cambia. Ya no luchas contra las emociones, ni contra las personas, ni contra los eventos. Simplemente fluyes. La verdadera ligereza no se alcanza cuando la vida se vuelve fácil, sino cuando tú dejas de resistirte a su complejidad. Puedes vivir en medio del caos y seguir siendo ligero, porque sabes que nada externo puede robarte la paz que nace de tu comprensión. La mente busca eliminar los problemas. El sabio los atraviesa sin perder el equilibrio. Ser liviano es poder mirar atrás sin dolor y mirar adelante sin ansiedad. Es vivir cada día como un regalo, sin miedo a perderlo. Es comprender que no necesitas más para ser feliz. Ya lo eres cuando no cargas con el pasado. Y esa ligereza, una vez alcanzada, se vuelve contagiosa. Las personas se sienten en paz contigo porque tu energía no las empuja ni las juzga. Irradias calma sin decir una palabra. Eres como el agua, flexible, suave, pero profundamente poderosa. La ligereza del ser es la culminación del camino de la aceptación. Has dejado de resistir, has soltado el control, has perdonado, has confiado. Y al hacerlo, te has vaciado de todo lo que no eras tú. Lo que queda es pureza, presencia, paz. Esa es la esencia de la vida espiritual. Vaciarse para poder recibirlo todo. La ligereza no es ausencia de profundidad, es profundidad sin peso. Es la sabiduría del que ya no necesita tener razón, del que ya no necesita ganar, del que ha hecho las paces con la impermanencia. Es mirar el mundo y decir: todo está bien, incluso cuando no lo entiendo. El alma ligera no teme la pérdida, porque sabe que nada se pierde realmente. Todo se transforma, y en esa comprensión desaparece el miedo, desaparece la lucha, desaparece la necesidad de controlar. Solo queda un estado de libertad silenciosa, donde cada instante es suficiente. Vivir liviano es, en el fondo, volver a ser niño.
Los niños sienten intensamente pero no cargan, lloran y luego ríen, se caen y se levantan, no analizan, viven. Con el tiempo, olvidamos esa sabiduría natural, nos volvemos adultos llenos de pasado, pero dentro de cada uno de nosotros hay un niño libre esperando volver a jugar con la vida. Cuando soltamos la carga emocional, ese niño despierta. Entonces, la vida deja de ser una carga y se convierte en una danza, y tú, en lugar de temer cada paso, simplemente bailas, no porque sepas hacia dónde vas, sino porque confías en el ritmo. Y en ese ritmo, descubres que la vida no necesita ser comprendida para ser bella, solo necesita ser vivida sin resistencia. Cuando aprendes a vivir sin carga emocional, cada amanecer se siente nuevo, cada encuentro es un milagro, cada respiración es suficiente. La gratitud se vuelve tu estado natural, no porque todo sea perfecto, sino porque has dejado de exigir que lo sea. Has aprendido a ver la perfección incluso en la imperfección. Esa es la ligereza del ser, un estado donde no hay pasado que duela ni futuro que asuste, solo el presente que respira en ti. Un presente sin peso, sin lucha, sin historia, un presente donde finalmente puedes descansar, porque ya no llevas nada encima. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te inspiren a vivir más liviano, sin resistencias, con el corazón abierto y en profunda paz interior. La aceptación como camino hacia la libertad interior. La aceptación es el corazón de toda enseñanza espiritual, la esencia de la sabiduría budista y el portal hacia la libertad interior. No existe paz sin aceptación, porque mientras te resistas a la vida, estarás encadenado a lo que rechazas. Lo que no aceptas te ata, lo que aceptas te libera. Esta es una verdad profunda que solo se comprende con la experiencia directa del silencio interior. El Buda lo expresó con claridad. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esa opción surge del acto de aceptar. La mayoría de los seres humanos vive prisionera de una guerra interna. Una parte de sí quiere que la realidad sea diferente, mientras otra intenta adaptarse. Esa tensión constante desgasta, fragmenta, agota. Resistirse a la vida es como remar contracorriente. Consumes tu energía luchando con lo inevitable y aún así no avanzas. La aceptación, en cambio, no requiere esfuerzo. Es el arte de fluir con el río, no de combatirlo. Cuando aceptas, la vida se vuelve más ligera, más simple, más verdadera. Aceptar no es un acto pasivo, es una acción profunda de conciencia. Es un sí interior a la realidad, incluso cuando la mente dice no. Es abrir los brazos a lo que llega y a lo que se va, sabiendo que cada acontecimiento tiene su lugar perfecto en el tejido invisible del universo. La aceptación no elimina los desafíos, pero los convierte en maestros. Cuando aceptas, todo deja de ser un enemigo y se transforma en guía. La libertad interior no consiste en que todo salga como deseas, sino en estar en paz, aunque nada salga como esperas. Esa paz nace de la comprensión de que la vida no te debe nada. No estás aquí para que las cosas se acomoden a tus deseos, sino para despertar en medio de lo que la vida te ofrece. Lo que hoy parece obstáculo, mañana puede revelarse como bendición. Lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en tu mayor fuente de sabiduría, pero solo si lo aceptas. El rechazo perpetúa el sufrimiento. Cuando niegas una experiencia, no desaparece. Se esconde, se enquista y sigue gobernando desde las sombras. Pero cuando la miras con aceptación, la luz de tu conciencia la transforma. La aceptación es una forma de amor. No el amor romántico, sino el amor maduro que abraza todo lo que existe, incluso el dolor.
El camino hacia la libertad interior comienza cuando dejas de exigir que la vida sea diferente. La mente, por naturaleza, se queja, quiere placer y evita el dolor, busca seguridad y teme el cambio. Pero la vida no está diseñada para satisfacer los caprichos de la mente. Está diseñada para despertar el alma. Y el alma despierta cuando aprende a decir, esto también está bien. Esa frase simple encierra una sabiduría inmensa. No porque el sufrimiento sea agradable, sino porque aceptar lo que es te permite atravesarlo con dignidad. Cuando resistes, te encierras en la prisión del ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Esas preguntas nunca traen paz, porque están cargadas de lucha. En cambio, la aceptación se pregunta, ¿para qué? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita evolucionar? Esa pregunta abre el alma mientras la otra la encierra. Aceptar no significa renunciar a cambiar lo que puede mejorarse. Significa reconocer primero lo que es, antes de actuar. Solo desde la aceptación puede nacer una acción consciente. Si actúas desde la resistencia, tu acción será impulsiva, cargada de miedo o enojo. Pero si actúas desde la aceptación, tu acción será clara, serena, efectiva. Por eso el Buda enseñaba que la sabiduría nace del equilibrio entre comprensión y acción. La aceptación es también un acto de humildad. Es reconocer que no tienes todas las respuestas, que no puedes controlar el curso de los acontecimientos, que el universo tiene su propio ritmo. La mente quiere ser la dueña del destino. El alma solo quiere estar en armonía con él. Cuando aceptas, te alineas con la vida y esa alineación te libera del peso de intentar comprenderlo todo. No necesitas saber por qué suceden las cosas, necesitas confiar en que cada cosa tiene su sentido. Esa confianza disuelve la ansiedad. La ansiedad es hija del rechazo, la calma de la aceptación. Cada vez que dices esto no debería pasar, alimentas la ansiedad. Pero cuando dices esto está aquí, lo acepto, tu cuerpo se relaja, tu respiración se suaviza, tu mente se aclara. Aceptar es un acto fisiológico tanto como espiritual. Tu sistema entero responde a ese sí silencioso que le dices a la vida. La libertad interior surge cuando ya no dependes de las circunstancias para estar en paz. Cuando puedes estar tranquilo incluso en medio del caos. Cuando puedes sonreír incluso con lágrimas. Cuando puedes sentir gratitud incluso en la pérdida. Esa es la libertad que ningún poder externo puede darte ni quitarte. Es la libertad de quien ha comprendido que su paz no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo recibe. El camino de la aceptación no se recorre de un solo paso. Se recorre cada día, con cada situación que desafía tu ego. Cada vez que la vida no sale como esperas, tienes una oportunidad para practicarla. Cada decepción, cada obstáculo, cada cambio inesperado es una lección encubierta. Si la rechazas, el dolor te atrapará. Si la aceptas, el dolor te transformará. Esa es la alquimia del alma. Convertir la resistencia en comprensión. Aceptar no es resignarse. Resignarse es decir, no puedo hacer nada. Aceptar es decir, esto es lo que hay, y desde aquí puedo actuar con claridad. La resignación paraliza, la aceptación empodera. Cuando aceptas, recuperas tu poder, porque ya no estás luchando con lo imposible. Estás en paz con lo que es, y desde esa paz todo se vuelve posible. La aceptación es el fuego que quema las cadenas del ego. El ego se alimenta de la resistencia, necesita que las cosas sean como deberían ser para sentirse seguro. Pero la vida no tiene debería, solo tiene lo que es. Y lo que es, cuando lo abrazas sin juicio, se convierte en maestro. Los grandes sabios de todas las tradiciones han hablado de la aceptación con diferentes nombres: rendición, entrega, fe, ecuanimidad. Pero todos apuntan al mismo estado.
el de la mente en calma ante el misterio. La aceptación es una rendición sin derrota, una entrega sin abandono. Es dejar de exigirle a la vida que te obedezca para empezar a escuchar lo que la vida intenta mostrarte. Cuando aceptas plenamente, desaparece la dualidad entre yo y la vida. Dejas de verte como alguien separado del universo y comienzas a sentirte parte del todo. Esa unión es la verdadera libertad. El que acepta se funde con la existencia, deja de oponerse a ella, y en esa fusión se disuelven el miedo, la culpa, la ansiedad. Solo queda la paz. Esa paz no es la ausencia de movimiento, es la calma dentro del movimiento. Es la serenidad del que ha aprendido a confiar en que el río sabe hacia dónde va. No necesita mapa, porque se ha convertido en el río. Esa es la libertad interior. No tener que decidir entre luchar o huir, sino simplemente fluir. Cuando practicas la aceptación, descubres que la vida no era tan pesada como creías. El peso lo ponía tu resistencia. Sin ella, todo se vuelve más fácil. Incluso el dolor se vuelve suave, porque deja de ser enemigo. Lo atraviesas con conciencia, sabiendo que es parte del proceso. Y cuando pasa, deja tras de sí una claridad que solo el dolor consciente puede traer. Aceptar es permitir que la vida te enseñe sin imponer condiciones. Es confiar en que incluso lo que no entiendes ahora tiene un propósito. Y cuando finalmente lo comprendes, miras hacia atrás y te das cuenta de que todo tenía sentido. Cada pérdida, cada espera, cada final fue una puerta hacia algo nuevo. Pero esa comprensión solo llega cuando dejas de resistirte. La aceptación también libera del pasado. Lo que no aceptas del pasado te persigue, lo que aceptas se disuelve. Cada recuerdo doloroso que aún te duele no es más que una parte de ti pidiendo ser aceptada. Cuando lo miras sin juicio, cuando lo abrazas sin miedo, deja de tener poder sobre ti. Entonces el pasado deja de repetirse. El futuro también pierde su peso cuando aceptas. Ya no necesitas controlarlo todo, porque sabes que el futuro no puede ser forzado. Confías en que lo que deba llegar, llegará en el momento justo. Esa confianza te libera de la preocupación constante, del miedo a lo desconocido. Descubres que el presente es suficiente, porque en él está todo lo que necesitas. El Buda decía que la vida es como una cuerda. Si la tensas demasiado, se rompe. Si la aflojas demasiado, no suena. La aceptación es ese punto de equilibrio. No es apatía ni obsesión, es armonía. Es el punto medio entre intervenir y dejar ser, entre actuar y soltar. A medida que la aceptación crece, la mente se vuelve más clara. Ya no necesitas tantas explicaciones, ya no buscas culpables. Empiezas a ver que cada persona, cada evento, cada emoción tiene su función en el gran tejido de la existencia. Lo que antes te parecía injusto, ahora lo ves como necesario. Lo que antes te hería, ahora lo ves como enseñanza. Esa comprensión es la libertad que buscabas sin saberlo. Vivir en aceptación no significa vivir sin emociones, sino vivir sin ser esclavo de ellas. Puedes sentir dolor sin convertirlo en sufrimiento. Puedes sentir tristeza sin convertirla en desesperación. La emoción pasa, pero tú permaneces. Eres el testigo silencioso, el espacio donde todo ocurre. Y entonces algo cambia en tu interior. Dejas de pedirle a la vida que sea más fácil y comienzas a agradecer que sea como es. Dejas de exigir justicia y comienzas a comprender el equilibrio invisible que sostiene el universo. Dejas de buscar la felicidad fuera, porque descubres que la verdadera felicidad es aceptar lo que ya tienes. La libertad interior no llega cuando la vida se ordena, sino cuando tú dejas de exigir que lo haga. Cuando dejas de medir tu paz por los resultados,
y comienzas a medirla por tu capacidad de estar presente. Esa es la libertad de los sabios, nada los ata porque nada rechazan. Aceptar es un arte silencioso que se aprende con paciencia. Cada vez que practicas, algo se suelta dentro de ti, un resentimiento, un miedo, una expectativa. Y con cada cosa que sueltas, te vuelves más ligero, más libre, más real. Al final, comprendes que aceptar no era rendirte ante la vida, sino rendirte ante el amor. Porque aceptar es amar todo lo que la existencia trae, lo dulce y lo amargo, lo claro y lo oscuro, lo que llega y lo que se va. Aceptar es decirle sí a la totalidad, y ese sí es la oración más profunda que un ser humano puede pronunciar. La aceptación es libertad, y la libertad es paz. Cuando alcanzas ese estado, ya nada externo puede perturbarte, porque has encontrado tu centro. Ese centro no depende del mundo, porque está más allá del cambio. Está en ti, en el silencio que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de resistirte. Y entonces lo entiendes. No había nada que buscar, solo algo que soltar. No había nada que conquistar, solo algo que aceptar. Y en ese instante, cuando ya no quieres cambiar nada, la vida te abraza con una calma que no habías conocido. Has llegado a casa. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te acompañen en tu camino de liberación interior y serenidad profunda.